Shalom Akim. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rechakodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahawashi es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra molino que nos han enseñado bien. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. En esta lección vamos a leer Mateo capítulo 7. Empezamos con el tema de el juzgar a los demás y que el Espíritu Santo nos edifique y nos eduque en estos temas. Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y aquí no está en letras rojas, pero estas son palabras que el Señor dijo. Las tengo highlighted, select, pero como pueden ver en el King James, estas son son palabras que Yahawashi le dio a sus discípulos. Instrucciones, sabiduría y advertencia que él le dio a sus discípulos. Vamos a leer en la Reina Valera. Dice Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y con esa primera línea, ¿verdad? ¿Cómo aplica eso a nosotros? Especialmente ustedes, hermanos, que están sirviendo al Señor. Ustedes que son maestros, profetas, ustedes que evangelizan la palabra de Yahweh Bahashem Yahawashi. El Señor nos ha dado entendimiento de profecía. El Señor nos ha dado cierta sabiduría para juzgar en casos sociales, casos entre hermanos. Podemos discernir y evaluar situaciones gracias a lo que hemos aprendido del Señor. Y hay tiempo de juzgar, hay tiempo de perdonar. Hay tiempo de consolar y hay tiempo de reprender. Hay un momento para todo esto. Entonces, Yahawashi nos está diciendo aquí, no juzguen para que no sean juzgados. Este es un consejo y una advertencia. Si nosotros vamos a juzgar al mundo por su maldad y por sus malas maneras, no podemos nosotros participar en esas cosas. No podemos condenar a nuestra propia alma al juzgar a otros. Entonces esta línea nos debería dar motivación para evaluarnos a nosotros mismos y en verdad meditar en dónde está tu corazón, dónde está tu mente. ¿Estás verdaderamente sirviendo a Yahweh Bahashem Yahawashi con sinceridad? O en otras situaciones, estoy juzgando justamente. Estoy siendo justo en mis decisiones. En el tema de juzgar a alguien, si vamos a juzgar a alguien de estar mal, no podemos nosotros hacer esa misma maldad. No podemos ser hipócritas en nuestro juicio. Y en verso 2, Yahawashi entra en detalle, dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. De la misma manera que nosotros condenamos al mundo de su maldad, igual que Yahawashi lo hizo. Yahawashi dijo que el mundo lo odia porque él testifica que las obras del mundo son malas. Que él testifica que este mundo es malo. Y exponer la maldad de este mundo y derramar luz sobre la maldad de no solo el mundo, pero el maldad de nuestro pueblo, la maldad de nuestra gente.
debemos iluminar en los temas de falsos profetas, falsos hermanos, falsa familia, gente corrupta, mentirosa, ladrones, Hay muchas cosas, hay muchos obstáculos en este camino. Muchas cosas que nos van a poner a la prueba. No podemos evitar maldad en este mundo. Pero el Señor nos ha dado la sabiduría para hacer buenas decisiones y buen juicio. Right? So, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Ahora, yo quiero poder corregir a mi hermano cuando él está mal. Entonces, si yo quiero poder hacer esa obra de amor por mi hermano, si yo quiero poder corregir a alguien por el bien de esa persona, porque los amo o porque me importa el bienestar de esa persona y por eso los estoy reprendiendo, si yo quiero poder hacer eso, primero debo juzgarme a mí. Primero debo reprenderme a mí mismo, corregir a mis caminos. Por eso es que hermanos pasan por ciertas cosas en su vida, aprenden la lección a las malas y luego le dan el consejo y en ciertos casos le dan la instrucción o la orden a otros hermanos de qué es lo que ellos deben hacer. Porque nosotros hemos aprendido de nuestros errores, juzgamos nuestros errores y ahora estamos juzgando que fue mala nuestra decisión. Ahora con el arrepentimiento y la nueva sabiduría que vino con ese error, después de que te arrepentiste y después de que aceptaste que estabas mal, ahora tú puedes ayudar a otros a ver su error. Estas escrituras que Yahawashi nos mencionó tienen mucha sabiduría. Hay mucho que aprender de estos pocos versos. Verso 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Este era un tema común en el ministerio de Yahawashi. Yahawashi constantemente los hacía mirar que eran hipócritas. Él vino corrigiendo y reprendiendo a muchos. No solo consolando, sanando, a sus hermanos, a sus elegidos, pero también vino reprendiendo a mucha gente, haciéndolos ver que están mal. Entonces Yahawashi aquí para humillarnos, para enseñarnos a ser un poco más humildes y más cuidadosos con nuestra propia hipocresía, dijo: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo? He aquí la viga en el ojo tuyo. Y por el Espíritu, la razón que estoy entrando en este tema ahorita es porque nosotros no queremos sentirnos culpables cuando salimos a la calle a predicar en el nombre del Señor. No queremos sentir culpa. No nos queremos sentir sucios ante la presencia del Señor. O cuando enseñamos en general del Señor, cuando en tu oración, cuando estás orándole al Señor, tú no te quieres sentir sucio, no quieres sentir vergüenza, no quieres sentirte indigno de que el Señor escuche tu oración. Right? Por eso es que Yahawashi dijo estas cosas, porque Él quiere eliminar toda maldad en nuestro sistema. Poco a poco, el Espíritu Santo va eliminando las debilidades que tiene nuestro espíritu, las cosas que manchan nuestro espíritu. Aquí Yahawashi está diciendo: no puedes decirle a tu hermano: hey, déjame corregirte, pero yo estoy en grave error.
Right? So, verso 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y esta es una obra de amor, sacarle la paja del ojo de tu hermano. A veces tu hermano está ciego a ciertas realidades, no puede verlo, o a veces quizás no quiere verlo. Pero después de que tú aprendiste de tus propios errores, después de que el Espíritu Santo te enseñó ciertas escrituras que te ayudaron a hacer una mejor decisión, ahora tú compartes eso con ese hermano, right? Y queremos hacer estas cosas. Es esta medicina, siempre hay ese pensamiento de que la medicina es amarga, que medicina no siempre sabe deliciosa, porque contiene hierbas amargas y poderosas, pero trae buenos beneficios. Entonces, nosotros queremos corregir y reprender cuando sea necesario, y para hacer esto, de nuevo, debemos examinarnos primero a nosotros mismos. Alright, para que podamos ayudarle a ese hermano con la paja en su ojo. Verso 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿A qué se está refiriendo Yahawashi? Él está comparando gente a perros, a cierta gente a cerdos. Nos está diciendo que tengamos cuidado de no compartir lo que es santo con ellos. Entonces, en servir al Señor hay ciertos límites. No estamos aquí para salvar al mundo, hermanos y hermanas. Ese es un pensamiento que deberían tener. Eso es algo que deberían saber en estos últimos tiempos. No estamos aquí para salvar a todo el mundo. Aquí el Señor ha dicho que para cierta gente lo que es santo, para ellos no les importa. Es como darle, como aquí dice, perlas a los cerdos. ¿Qué va a hacer un cerdo con una perla? Más que ensuciarla, pisotearla. Y luego aquí dice, y quizá también atacarte. Eso se compara a como cuando a gente se les ofrece la palabra del Señor, o se les ofrece un consejo, o cuando a cierta gente tú quieres tratarlos como un hermano, tú quieres aconsejarlos bien, tú estás viendo por ellos, tú estás compartiendo esa santidad que el Señor te enseñó a ti. Tú tienes buenas intenciones, pero hay cierta gente que va a ser como perros, malagradecidos. Como ese dicho del perro que muerde la mano del que lo alimenta. Esa es una realidad. Hay perros malagradecidos y gente malagradecida. Y el Señor está diciéndonos, tú no te preocupes por esa gente que no quiere escuchar. La gente que no quiso escuchar tu consejo o tu reprensión. En vez de mirarlo como una obra de amor, esta gente ahora te odia, ahora te guarda un rencor. ¿Por qué me gritaste? O ¿por qué me regañaste así? En vez de tomar lo bueno del mensaje, esa gente, como dice la escritura, como un cerdo, pisotean esa perla que les diste y luego te atacan. Verso 7, continuamos. La oración y la regla de oro. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Yahawashi aquí nos está diciendo que todo lo que necesitemos
el Señor lo va a proveer. Y nos va a explicar por qué tiene lógica lo que dijo. El Señor va a cuidar de nosotros. Siempre ha cuidado de nosotros. You know. Y ustedes, hermanos y hermanas, nosotros debemos trabajar más en nuestra confianza cuando hacemos nuestra oración. En verdad creer que el Señor nos está escuchando. En verdad creer que Él tiene el poder para responder nuestra oración. You know. A veces el estrés de la vida te hace olvidar todo lo que el Señor ha hecho por ti. A veces le pides al Señor algo, te lo da y al momento estás emocionado que ni siquiera te das cuenta que el Señor me acaba de dar esto y yo se lo pedí. Y tienes que acordarte, oh man, Tawari Yahweh Bashem Yahweh Shai. Salakia. Te sientes un poco mal porque casi se te olvidó darle gracias por lo que te dio. Y el Señor nos da muchas cosas, nos ayuda en muchas maneras. Cada vez que estabas enfermo y le pediste al Señor, Señor, sáname, y sentías que te estabas muriendo y no te muriste. Cada vez que tuviste una herida, estuviste en una situación peligrosa o tuviste un problema y tú le oraste al Señor y Él te sacó, o Él te dio la fuerza, o Él abrió un camino para ti. Todo eso ha sido el Señor siendo presente en tu vida y a veces somos negligentes en verlo. Pero Yahweh Shai nos está afirmando estas cosas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. El Señor no va a trabajar en contra de ti si tú quieres lograr algo bueno. El Señor no va a trabajar en contra de nosotros mientras estemos sirviéndole con un temor saludable y una fe suficiente. Hay diferentes niveles de fe. Hay unos hermanos que tienen más fe que otros, pero el Señor está tratando con todos ustedes. Aunque tú tengas poca fe, aunque tengas mucha fe. El Señor ha creado diferentes niveles de fe en su cuerpo. Porque de esa manera nosotros somos diversos. De esa manera podemos aprender de uno al otro. Ciertos hermanos tienen ciertas debilidades que nunca pudieran haber superado sin la fe de un hermano más fuerte. Y a veces la fe de un hermano fuerte se cae. A veces se siente bajo. A veces no tiene tanta fe. Y ahí viene otro hermano para levantarlo a él. Entonces, en toda dificultad, hermanos y hermanas, intenten ver la presencia del Señor. Porque, como aquí dice, todo aquel que pide, recibe. Si estamos pidiendo al Señor algo bueno, y creemos que nos los puede dar, no hay por qué no lo haga. El Señor no va a ignorar tu petición. All right? Nadie más en el mundo anda orando a Él. La gente de este mundo no medita en el Señor, no piensa en Él. No se sienten mal por nada de lo que hacen. Nunca lo consideran. Pero tú sí. Y el Señor te escucha. Verso 9. ¿Qué hombre? Esta es la lógica detrás por qué el Señor sí va a responder. Salaki, un punto que estaba haciendo aquí arriba de ver la presencia del Señor en todo lo que nos pasa. A veces el Señor responde a nuestra petición en una forma que quizás nosotros no queríamos.
o quizás que estábamos pensando que iba a ser de cierta manera, o queríamos que algo pase de una cierta forma, o que el Señor nos dé específicamente algo que teníamos en la mente, pero el Señor, Él sabe lo que es bueno para nosotros, y a veces lo que pedimos no es tan bueno, pero Él sabe dar un buen regalo, y a eso vamos a entrar. Verso 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, y aquí ya están entrando a otro consejo, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Alright. So, esto regresa también al punto primero de no ser un hipócrita, ¿verdad? Cuando juzgamos, debemos ponernos en los zapatos de esa persona. Y cuando estamos siendo juzgados, no debemos aferrarnos a mi manera. Debes estar dispuesto a escuchar lo que el Espíritu te está diciendo. Right? No luchar contra el Espíritu. Verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Qué significa esto? Hay mucho espacio para cometer errores en la puerta ancha. Hay mucho espacio para hacer decisiones estúpidas en el camino espacioso. Pero el camino que nosotros queremos caminar es un camino estrecho, donde requiere mucho cuidado y requiere calcular nuestros pasos, y no caernos de este camino. Verso 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí el Señor está diciéndonos que es difícil este camino y que son pocos los que la hallan, pocos los que logran mantenerse en este camino estrecho. Porque aquí no puedes abusar de nadie, porque como nos dijo en verso 12, lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Debemos ser justos. Debemos ser honestos, debemos ser humildes, porque queremos que la gente nos trate con justicia. Queremos que la gente sea humilde alrededor de nosotros, en contraste a una persona arrogante o una persona vana. Es mejor tener compañía humilde, una compañía honesta. Right? So, lo que nosotros queremos ver en los que nos rodean, debemos ser. Dice, verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Right? Hay menos espacio para error. Que eso quede claro, hermanos. La misericordia y la gracia del Señor no es una excusa para cometer errores de más. No es una excusa para despreocuparte. Debes estar preocupado en cierta manera. El Señor nos da paz en nuestro espíritu, dice la Escritura, pero también debemos temerle. Temer que cometamos un error ante el Señor. Temer ofender a nuestros hermanos y hermanas, porque el Señor nos puede castigar por eso. Temer ofender al Señor.
So, es por eso que es estrecho el camino, angosto. Sirviendo al Señor, nosotros debemos cargarnos con cierto honor, con cierta dignidad. No debemos ser como los demás. No podemos andar en la calle parrandeando, despreocupados. Nuestro estilo es completamente diferente al del mundo. Y lo que este mundo considera una buena idea, o lo que este mundo considera algo normal, lo que este mundo considera algo de prestigio, tú debes tener cuidado con eso. Porque al Señor no le agradan las cosas de este mundo, ¿no te acuerdas? No nos acordamos que el Señor odia a la maldad de este mundo, y por eso va a traer un fuego purificador para terminar con la maldad. Right? So, acordémonos que debemos ser diferentes como siervos de Yahweh Bashem Yahweh Shai. ¿Y a qué nos debemos modelar? ¿Quién es nuestro ejemplo? Ustedes ya saben, Yahweh Shai. Yahweh Shai y sus santos profetas. All right. Eso es algo también que nuestra gente nunca ha querido aceptar. Los profetas que el Señor les envió. All right. Ahí están los profetas para darte respuestas, para corregirte, para compartir la sabiduría del Señor contigo. So debemos mirar a Yahweh Shai y a sus profetas como el ejemplo. Verso 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Gente que tiene malas intenciones escondidas. Gente que aparenta ser algo bueno. Gente que tiene una falsa humildad. All right? Y hay de esto en las iglesias del Señor. Hay falsos hermanos. Hay falsos profetas. Hay individuos que creen que están engañándote. Individuos que tienen malas intenciones por dentro y no son verdaderos. Right? Por eso el Señor nos dijo, tengan cuidado de estos. ¿Y qué requiere eso? Juicio. Requiere que juzguemos las cosas con el Espíritu Santo, man. No tengas miedo a ser un juez en ciertas situaciones. All right? Y no tengas miedo de ser juzgado. Mejor que un profeta me castigue. Mejor que un siervo del Señor me reprenda y me corrija, a que el Señor mismo me dé un golpe. Cualquier día prefiero el golpe de un hermano que el golpe del Señor. All right. So, continuamos, verso 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Qué significa esto? Tus acciones definen quién eres. Nada más y nada menos. Tus acciones definen quién eres en este camino. Por supuesto, el Señor tiene misericordia de pecadores, pero no es para que sigamos pecando para siempre. Nos da misericordia para que nos corrijamos, para que paremos de pecar a un cierto punto. Esa debe ser tu meta. Esa debe ser nuestra meta, parar de pecar. Aunque se escucha una cosa imposible, pero nada es imposible con el Señor. Al menos hay que esforzarnos, ¿verdad? A ver dónde nos lleva eso con Yahweh Bashem Yahweh Shai. Quizá eso nos dé misericordia en el día de juicio. So dice, por sus frutos los conoceréis, right? Verso 17. Así todo buen árbol da buenos frutos. Toda
buena persona, right? Para decirlo así. Nadie es bueno, en verdad, como dijo Yahweh Shai, solo el Padre. Pero todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos, right? So, una persona maldita e insincera no va a poder hacer el bien. El tiempo va a revelar quién son y sus frutos van a ser malos. Igualmente, un árbol bueno va a producir buenas acciones. Y así se va a saber quién es quién. Right? El juicio del Señor es espiritual. El Señor juzga el interior del hombre. Verso 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Por qué? Porque si no da buen fruto es porque no es buen árbol, no es buena persona. Verso 20. Y un punto aquí. Que quede claro que la Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre. Y debemos respetar a nuestros padres y madres. Eso es la ley del Señor. Eso es lo correcto. Pero les voy a dar un ejemplo de que yo he visto mucho en nuestra gente, en nuestro pueblo. Padres y madres que maltratan a sus hijos, ¿verdad? Padres y madres que lastiman a sus hijos. Y estos niños y niñas crecen y luego ya son adultos y todavía tienen esa idea de yo amo a mi mamá o yo amo a mi papá, a pesar de que tú fuiste una víctima de abuso de ellos, a pesar de que tus padres te hicieron mucha maldad. Y digo esto porque hay malos padres, hay malas madres. Y no hay por qué actúes como que tuviste una buena madre. ¿Tuviste una mala madre? Esa es la verdad. No tienes que esconderlo, al menos contigo mismo estoy diciendo. Sea honesto contigo mismo o contigo misma. Hay madres malvadas que como un deporte lastiman a sus hijas. Hay malos padres, right? So, como dijo Yahweh Shai, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No vamos a llamarle buena persona a una persona que hace cosas malas. Ese es el punto aquí. El Espíritu me hizo sacar ese ejemplo, pero hay varios ejemplos. Igual, no vamos a llamar a un profeta a alguien que no profetiza. No vamos a llamar a un hermano a alguien que no actúa como un hermano, que no vive como un hermano. Alright, no vamos a decir un buen esposo, pero en verdad vale verga ese individuo. Es irresponsable. Alright. No vamos a decir, una buena mujer, una buena esposa, si esa mujer es irresponsable. So, el Señor nos ha dado discernimiento, hermanos y hermanas. No vamos a engañarnos a nosotros mismos pensando que lo dulce es amargo y que lo amargo es dulce. Alright, debemos saber ver la maldad y ver el bien y juzgar entre ellos. Alright. Verso 21. Nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. So, en relación al mundo, ustedes hermanos y hermanas lo saben, ¿cuántos buenos cristianos conocen? ¿Cuántos buenos católicos conocen, right? Testigos de Jehová, mormones, sea lo que sea.
¿Cuánta gente ustedes no conocen que se creen ser buena gente? Oh, sí, yo creo en Dios, yo leo mi Biblia, yo voy a la iglesia, voy al servicio, doy mi diezmo, yo soy una buena persona, right? Yo soy un hijo de Dios. Hay mucha gente que cree esto, pero es la misma gente que, de nuevo, traicionan a su hermano. Es la misma gente que maltratan a sus hijos. Es el mismo individuo que es un egoísta y una persona vana y cruel. Pero esta gente supuestamente cree en Dios y son muy religiosos. Nosotros no debemos ser así. Porque si no, el Señor va a decir: yo nunca te conocí. Apártate de mí. No importa si estamos saliendo a la calle profetizando en el nombre del Señor, si todo esto es una fantasía. Si en verdad no estamos aplicando la santa palabra de Yahweh Ba'ashem Yahushai, es una fantasía y no vale nada. No podemos ser como estos cristianos y estos religiosos del mundo. All right? Van a ver, hermanos y hermanas, en ese día cuántos cristianos van a andar llorando y clamándole a Jesucristo y nunca va a salvarlos. Porque ese nunca era su nombre. Right? Y este es un ídolo. Y más espantoso, van a ver gente llamándole a Yahweh Ba'ashem Yahushai. Y el Señor los va a ignorar. Eso es espantoso. Yo no quiero ser de esos. Yo quiero que el Señor me escuche cuando le clamo. Right? Y por aprender de mis errores y por mi temor al Señor, yo estoy compartiendo con ustedes esta motivación. Luchen para ser mejor. Luchen para ser más humildes. Luchen para ser más pacientes, más sabios, para juzgar cuando se tiene que juzgar, para tener misericordia cuando es necesaria, para completamente aplicar la enseñanza de nuestro Señor, para que cuando Él nos encuentre, no nos encuentre con vergüenza. Verso 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esos son ustedes, hermanos y hermanas, que están haciendo la fundación de su vida, nuestra roca, quien es Yahweh Ba'ashem Yahushai. Nuestras decisiones son basadas en Él, en su palabra. ¿Qué dice el Señor de esta situación? No lo que yo creo, no lo que yo quiero, no lo que yo opino. ¿Qué es lo que dice el Señor? Así edificamos nuestro templo sobre esta roca. Toda decisión, cada movida es fundada sobre Yahweh Ba'ashem Yahushai. Verso 26. Pero cualquiera que me... Selakia. Verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, sobre su propia vana opinión, en vez de simplemente recibir la instrucción del Señor. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Yahushua estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y ustedes, hermanos, que fueron elegidos por Yahweh Ba'ashem Yahushai para ser profetas, apóstoles, líderes, ustedes que son ministros de este templo,
del Señor, ustedes tienen autoridad. El Señor les ha dado a ustedes autoridad para juzgar bien, igual que Yahushua. Es por eso que Él le enseñó a sus discípulos esta doctrina, para que ellos continúen esta enseñanza, aplicándola a sus vidas. Y ahora nosotros hemos regresado en la reencarnación en los últimos días. ¿Para hacer qué? Para terminar esta misión. Para cumplir las palabras de Yahweh Ba'Shem Yahushua. Alright. Como Yahushua dijo, ustedes son la luz de este mundo. Nosotros debemos ser la luz de este mundo. Con eso toda gloria y alabanza a Yahweh Ba'Shem Yahushua, Ba'Shem Rechakwadash. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra del Molino que nos han enseñado bien. Bendiciones. Yahweh Ba'Shem Yahushua Barakatam, Akyam wa Akwath. Shalom.